Como ya me presentaron, mi nombre es Sofía Roche y el tema que vamos a abordar hoy es el rol de la cirugía mínimamente invasiva en lo que es cáncer de cuello. En la era PRELAC, todos los estadios iniciales y todas las guías internacionales les avalaban que en los estadios iniciales, que eran estadios 1A1 a 1B1, incluyendo los estadios 2A1, eran pacientes, todas tumores menos de 4 centímetros. La cirugía era lo recomendado y era una histerectomía radical con una estadificación ganglionar, en donde el abordaje podía ser mínimamente invasivo o por la parotomía, y esto quedaba a preferencia del cirujano. Todos los estudios que se publicaron desde 1992 hasta el 2018, donde se publica el LAC, la mayoría concordaba en que había resultados similares entre cirugía mínimamente invasiva y cirugía abierta, y con respecto también a las complicaciones intra y postoperatorias, pero también a los resultados oncológicos, sobrevida libre de enfermedad y sobrevida global. Teniendo en cuenta, obviamente, que la mayoría de estos estudios eran de carácter retrospectivos o que simulaban y comparaban cortes históricas o con un N bajo de pacientes. Luego, más tarde, en el 2018, se publica el LAC, que es un estudio prospectivo, multicéntrico, randomizado, estadios 1A1 con invasión linfovascular, 1A2, 1B1, con histologías de bajo riesgo, randomizadas a mínimamente invasivas 319 pacientes versus cirugía abierta en 312 pacientes. Con un 90% de porcentaje de estadios 1B1, en ese momento eran FIGOS 2009 por debajo de 4 centímetros, y el objetivo primario de este estudio fue analizar la sobrevida libre de enfermedad a 4.5 años y evaluar la no inferioridad de la técnica mínimamente invasiva con respecto a lo que es la cirugía abierta. Los resultados de este estudio que arrojó que hay una menor sobrevida libre de enfermedad y una menor sobrevida global con la técnica mínimamente invasiva. A 4.5 años la sobrevida libre de enfermedad era de 86 en la técnica mínimamente invasiva versus 96 en la cirugía abierta, con una menor sobrevida global también. Más allá de esto, y que en el momento de publicación de este estudio, de los resultados, el 59% de los pacientes solamente habían llegado a un seguimiento final de 4.5 años, con una mediana de seguimiento de 2.5 años, aún así el estudio presentó el 84% de poder estadístico para avalar esto, por lo cual la cirugía por videolaparoscopía se dejó de hacer. Todas las guías internacionales modificaron sus recomendaciones y empezaron a recomendar nuevamente la técnica abierta a la hora de abordar una histerectomía radical. ¿Qué es lo que dice el LAC y lo que no nos dice el LAC también? Es que el estudio no fue designado para determinar la causa. Sabemos que la técnica mínimamente invasiva fue inferior a la técnica abierta, pero no sabíamos la causa. Y que los autores concluyen que los resultados del trabajo no deberían ser generalizados a pacientes con cáncer de cervix de bajo riesgo. ¿Cuáles son las críticas de este estudio? Acá vas a tener que ir pasando a vos. Una, que la falta de una revisión central de anatomía patológica, digamos, había un faltante, cada anatomía patológica se evaluaba en el centro reclutado, había faltante información del tamaño de tumor en un tercio de las pacientes. 2 años de seguimiento, faltaban 2 años de seguimiento más para tener los datos finales, y que el número requerido de cirugías para ingresar al estudio en ese momento era de 10 pacientes por centro, digamos, que ingresaba, cuando en realidad se habla de que la curva quirúrgica, para tener una buena curva quirúrgica en este tipo de cirugía, necesitamos un mínimo de 13, incluso en algunos estudios reportan hasta 20 pacientes. Además de esto, había una crítica en cuanto a la evaluación de la aptitud quirúrgica. Se requerían solamente 2 videos de PIVER 3 sin editar, cuando en realidad también después a los cirujanos le daban la opción de hacer una PIVER 2 o PIVER 3, o sea, la PIVER 2 no estaba evaluada. La medida de parámetros resecados no estaba informado, y esto también nos habla de la radicalidad de la cirugía, y que todas las recurrencias que había habido se dieron solamente en 14 de los 33 centros, por lo cual hablaba de si en esos centros se estaba realmente haciendo la cirugía radical, se estaban utilizando algún tipo de maniobra protectiva, que maniobras protectivas tampoco se hablaba en el estudio. En el 2020 UPAL publica otra crítica en la cual fue uno de los pocos estudios que criticó al estudio, pero también dio una respuesta, digamos, a esa crítica. Él decía que la mayoría de los pacientes no eran de Estados Unidos, que en Estados Unidos se operaba por cirugía robótica en 2/3 de las pacientes, y que en este caso había 84% de las pacientes que se operaban por videolaparoscopía en el LAC. Entonces,
y tampoco que el estudio había reportado el tamaño del tumor en base a la histología final y no al inicial, digamos, previo a la cirugía. UPAL hizo lo mismo, vio su base de datos en Estados Unidos, recabó los datos, dividió cirugía mínimamente invasiva versus cirugía convencional y llegó a las mismas conclusiones, menor sobrevida global y menor sobrevida libre de enfermedad. Y Leitao en el 2018 lo que dice es que hay una baja recurrencia en la rama de la cirugía abierta, que en ese momento era prácticamente menor al 1%, teniendo en cuenta todos los estudios previos y también teniendo en cuenta que eran tumores hasta 4 centímetros, una recurrencia bastante baja. Cuando hablamos de las complicaciones intra y postoperatorias en este posterior al LAC, vemos que nos dan los mismos resultados. No hay diferencia en complicaciones intra y postoperatorias entre mínimamente invasiva y cirugía abierta. Sabemos que las pacientes tienen menor estadia hospitalaria y menor pérdida de sanguínea. Y hay un desbalance entre el tipo de complicaciones, que en la cirugía mínimamente invasiva tenemos mayor sangrado vaginal, mayor dehiscencia de cúpula, menor disfunción vesical, menor infección de pared y mayor tasa de fístula ureteral. Lo mismo vemos con el estudio Obermeier, que fue un subanálisis del LAC, en donde analiza también las complicaciones intra y postoperatorias, con una tasa de 42% postoperatoria, este es el número más alto en lo que es la evidencia hasta ese momento, y la justificación es que al ser un análisis de estudio prospectivo, no hay un subregistro, digamos, de las complicaciones. Toda complicación que había, toda complicación se registraba. Pero no había un desbalance entre las ramas de mínimamente invasiva y cirugía por abierta. Más tarde, en el 2022, lo que se publica y se empieza a hablar es de la recurrencia en forma de carcinomatosis peritoneal después de una cirugía mínimamente invasiva. Y acá vemos en un metaanálisis de 7.626 pacientes, 22 estudios, 49% de pacientes en mínimamente invasiva y 50% en cirugía abierta, con tumores menores de 4 centímetros en la mayoría de los casos, que de todas las pacientes que recurrían, en la rama de mínimamente invasiva, el 22% recurría en forma de carcinomatosis peritoneal y el 8.8% en la rama de open. O sea, hay un ratio de 1.9, casi 2 veces más riesgo de recurrir en forma de carcinomatosis en la rama de mínimamente invasiva, sin contar también los sitios de metástasis en los sitios de ingreso, digamos, debido a la laparoscopia, que fueron en total 13. Entonces, ¿qué es lo que nos deja la era post-LAC? Un pueblo de cirujanos, ginecólogos, oncólogos y investigadores arrasados, por así decirlo, por el revés, digamos, de la medicina en este caso, que no fue el único revés que se dio a lo largo de estos años, pero fue importante en cuanto al impacto que generó. Y esos pocos investigadores y cirujanos empezaron a ver, bueno, ¿cómo vamos a trabajar en base a esto y cuál fue la causa porque la que nos dio tan malos resultados? Y si queda algún rol de la videolaparoscopía en la cirugía por cáncer de cuello. Entonces, lo primero que nos dimos cuenta es que no habíamos respetado los principios oncológicos básicos, que es la manipulación cuidadosa del tumor, la resección por márgenes libres y evitar el derrame de células al resto de la cavidad. Hacíamos colpotomía sin protección, utilizamos manipulador uterino, sin contar el efecto del neumoperitoneo en cuanto al medio ambiente propicio para el crecimiento celular. Entonces se despertaron hay distintas áreas de interés. ¿Qué vamos a hacer si tiene un impacto la conización previa? ¿Cómo vamos a hacer la colpotomía para prevenir, obviamente, la dispersión de células tumorales? El impacto que tiene la utilización del manipulador uterino y si hay algún rol de la videolaparoscopía en cuanto a tumores menores de 2 centímetros, más específicamente los famosos llamados de bajo riesgo, menores de hasta 2 centímetros, menores de 10 milímetros de invasión estromal, con o sin invasión linfovascular e histologías de bajo riesgo. Entonces, en el 2021, Campers publica un metaanálisis en donde son 16.200 pacientes, 27 estudios, hay 5 estudios prospectivos, y más allá de que analiza la sobrevida global y la sobrevida libre de enfermedad y nos da los mismos resultados, que es menor en la técnica mínimamente invasiva, que ya lo sabíamos con el LAC, subdivide a estas pacientes en distintos grupos, de acuerdo al riesgo de recurrencia. Cirugía abierta, en donde la sobrevida libre de enfermedad y la sobrevida global fue del 92 y 96% respectivamente. Un grupo de bajo riesgo, que era la cirugía mínimamente invasiva con la utilización de alto riesgo, con la utilización del manipulador, en donde la sobrevida libre de enfermedad y la sobrevida global bajaban al 87 y 93%. Un grupo de intermedio riesgo, pacientes
por mínimamente invasiva, pero sin manipulador, en donde la sobrevida libre de enfermedad es el 90%, y un grupo de bajo riesgo de recurrencia, que eran aquellas en donde usábamos todas las maniobras protectivas, cierre vaginal profiláctico y sin manipulador, en donde la sobrevida libre de enfermedad y la sobrevida global se asemejaban a lo que era la cirugía abierta. Y esto analizado estadísticamente, vemos que es estadísticamente significativa la diferencia entre abierta y el grupo de alto riesgo mínimamente invasiva, y también es significativo la diferencia entre alto riesgo y bajo riesgo por mínimamente invasiva. Entonces, la conclusión es que la sobrevida libre de enfermedad y la sobrevida global en videolaparoscopía estaría relacionado con la técnica quirúrgica. Maniobras protectivas en la laparoscopía resultaron en una mejoría en sobrevida global. En el 2020 se publica el SUCOR, que es un estudio retrospectivo multicéntrico observacional de Europa, 693 pacientes, donde el objetivo, todas eran estadios 1B1, era evaluar la sobrevida libre de enfermedad a 4.5 años en técnica mínimamente invasiva versus técnica abierta. Pero también evaluar el impacto en maniobras protectivas, que es a donde me voy a abocar yo, en donde vemos la diferencia entre la utilización en la cirugía mínimamente invasiva de manipulador versus no manipulador uterino. Y vemos que las pacientes que utilizaban manipulador uterino tenían 2 veces más riesgos de recaer que las pacientes que no habían utilizado manipulador uterino. Y cuando incorporamos la rama de Open, vemos que la diferencia estadísticamente significativa es entre abierta y cirugía mínimamente invasiva con utilización de manipulador. Entonces, el riesgo acá de recaer era casi de 3 veces más, con un hazard ratio de 2.76. En el 2019, buscando alguna modificación para sacar el manipulador uterino, pero a la vez poder manipular el útero, una histerectomía radical por videolaparoscopía, Yuan publica en China 2 casos en un artículo, obviamente el número es bajo, pero con esta variante. Hacía 2 puntos en los triple pedículos, los anudaba y esos 2 puntos los anudaba en la línea media uterina y con ese punto central manipulaba el útero para hacer la histerectomía radical. Una vez que terminaba y hacía todos los espacios y tenía todos los márgenes, hacía un lazo por debajo del tumor a nivel de la vagina y por debajo de eso hacía la colpotomía. Entonces, medianamente aislaba el tumor y eliminaba el factor de dispersión de células tumorales hacia la cavidad. En el 2019 se publica esta base de datos prospectiva de Keller, que son 389 pacientes, y en donde lo que incorpora es, a partir de la cirugía combinada laparoscópica, o sea, hacer una cirugía histerectomía radical por laparoscopía, pero agregarle una modificación vaginal que era hacer como un bolsillo que cubría el tumor. Esto se podía hacer paralelamente mientras se hacía la histerectomía radical, pero tenía que ser sí o sí antes de hacer la colpotomía. Entonces el tumor quedaba cerrado por la vagina y luego de eso por debajo se hacía la colpotomía. La histología fue del 68% escamosa, un 27% de invasión linfovascular, la mayoría en estadios 1B1, el nivel de adyuvancia fue tan solo del 18% y el 65% eran tumores menores de 2 centímetros. El fuerte más importante de este estudio era el seguimiento, que fue prácticamente a 10 años. Entonces, cuando comparamos, ¿con qué comparó Keller su rama? Con la rama de la laparotomía del LAC. Y vemos que a 4.5 años la sobrevida libre de enfermedad era del 96 versus 95%. Y la sobrevida global a 3 años del 99 versus 98.5. En el 2023, más tarde en China, se publica un estudio prospectivo con todas las cosas a criticar. Un N bajo, eran 20 pacientes en una rama y 20 pacientes en otra. La mediana de seguimiento era baja, 20 meses. Obviamente no hubo recurrencias por la mediana de seguimiento, pero la técnica, ¿sí?, es lo que yo quería mostrar. Acá lo que se utiliza es una sutura mecánica, en donde se hacía toda la histerectomía radical y a la hora de hacer la colpotomía se utilizaba esta sutura que tenía un buen ángulo, se activaba, entonces quedaba separada, digamos, por grapas y suturada los 2 cabos. Por un lado queda la histerectomía con el tumor cubierto por vagina y por otro lado quedaba la vagina cerrada por grapas. El paso siguiente era resecar esas grapas de vagina, mandar ese tejido de anatomía patológica separado, se sacaba la pieza de histerectomía y se hacía la colporrafia. Los tiempos operatorios fueron similares, con menor pérdida sanguínea en la videolaparoscopía, y obviamente el tiempo de cierre vaginal fue algo superior en lo que es la cirugía mínimamente invasiva con esta técnica. En el 2024 se publican
los estudios, los resultados finales del LAC, ¿sí? Con todo el follow-up de 4.5 años. Y llegamos a las mismas conclusiones: menor sobrevida libre de enfermedad, menor sobrevida global y una recurrencia en forma de carcinomatosis por protocolo del 26% en la rama de mínimamente invasiva. Dato no menor. Y este estudio lo que subanaliza es el impacto del cono. No había tanto impacto en cuanto a las pacientes conizadas en la rama de biolaparoscopía versus mínimamente invasiva versus cirugía abierta. No había una diferencia en cuanto a la recurrencia, pero sí había una diferencia en cuanto a la recurrencia en las pacientes por mínimamente invasiva que no se habían conizado versus las de Open que tampoco se habían conizado. O sea, recurrían mucho más las pacientes por mínimamente invasiva. El subanálisis, antes de seguir, el subanálisis de tumores de menos de 2 centímetros no se pudo analizar porque no hubo recurrencias en la rama de Open. Todo lo que se hizo fue a través de calculadoras científicas. En el 2022 se publica el SUCOR, analizando también esto de la conización previa a la cirugía. Un estudio retrospectivo multicéntrico derivado del SUCOR inicial, en donde las pacientes que en ese momento habían sido excluidas, que eran las conizadas, las vuelven a incorporar y las machean con pacientes de similar población no conizadas. Son 374 pacientes en total, estadios 1B1, 187 en cada rama, y tenemos que tener en cuenta que las pacientes conizadas tuvieron 75% de márgenes positivos y, coincidente con esto, el 80% de las pacientes tenían enfermedad residual en pieza de histerectomía. Aún así, y sin utilizar manipulador en un 70% de las cirugías y haciendo maniobras de colpo de protección en casi un 20%, logramos una diferencia en cuanto a la sobrevida libre de enfermedad y sobrevida global en las pacientes conizadas versus no conizadas. Vemos que tenemos una mayor recurrencia en las pacientes que no fueron conizadas y menor sobrevida global en las pacientes que no fueron conizadas. Y cuando comparamos las ramas de Open versus mínimamente invasiva con y sin cono, vemos que la mayor diferencia fue en las pacientes con cirugía mínimamente invasiva no conizadas, en donde tenía prácticamente casi 6 veces más riesgo de recaer que las pacientes por técnica abierta. Entonces, lo que concluimos es que la conización prehisterectomía tendría un efecto protector en cuanto a recurrencia de la enfermedad, más allá de que sea un estudio retrospectivo, que ya lo sabemos, que tuvo una adyuvancia en las pacientes del 40% y que hubo una pequeña diferencia no estadísticamente significativa en los tamaños tumorales en ambos grupos. En el 2021 se publica el CONSERV y con esto empezamos a hablar de lo que es los grupos de bajo riesgo de cáncer de cuello, en el cual el objetivo de este estudio fue evaluar la factibilidad de cirugía conservadora en menos, es decir, una histerectomía o conización más estudio ganglionar o una histerectomía extrafacial, una histerectomía simple con evaluación ganglionar. Fue un estudio prospectivo multicéntrico, pero de un solo brazo, no teníamos comparativo. Todos eran cáncer de cervix estadio 1, 2 y 1B1, con tumores menor hasta 2 centímetros, sin invasión infravascular, una profundidad de invasión menor a 10 milímetros, sin metástasis a distancia, obviamente, márgenes libres de conización, y acá dentro de lo que es la histología de bajo riesgo, incorporada el adenocarcinoma hasta G1, G2, no el G3. Los resultados fueron 100 pacientes, la mayoría en estadios 1B1, con una mediana de seguimiento a 36 meses, la recurrencia a 2 años fue del 3.5%. Pero, más allá de evaluar esto, evaluamos el abordaje quirúrgico. Y vemos que el 96% de estas pacientes fueron operadas por técnica mínimamente invasiva, ya sea robótica o laparoscopía. Y más allá que la recurrencia en lo que es histerectomía fue del 3.57% de las pacientes, en la rama en que realmente se conizaron y luego estas pacientes fueron a histerectomía y evaluación en ganglionar, no hubo recurrencias en esta rama. Entonces los estudios sugieren que la cirugía conservadora para las mujeres con cáncer de cuello en estadios tempranos y de bajo riesgo es segura y factible, y que se necesitan más estudios sobre los resultados a largo plazo, el rol de la cirugía mínimamente invasiva y el mejor abordaje para los cervix inadvertidos en histerectomía. Más tarde, uno de los últimos estudios es el SHAPE en el 2024, que es un estudio prospectivo multicéntrico randomizado de no inferioridad. Estudia lo mismo que estudió el CONSERV en cuanto a cáncer de cuello de bajo riesgo. Acá lo que hace es agregar la histología de adenocarcinoma G3 y agregar la invasión, las pacientes podían tener invasión linfovascular o no invasión linfovascular, y pone en 2 brazos
la comparación entre pacientes operadas con técnica de histerectomía radical versus histerectomía simple en este grupo de pacientes. La mayoría en estadios 1B1 y el 61% eran de histología escamosa. ¿Cuál fue el análisis? La recurrencia pelviana a 3 años. Y vemos que no hay una diferencia entre histerectomía simple y histerectomía radical en estas pacientes con una mediana de seguimiento a 4.5 años. Y cuando analizamos la vía de abordaje, vemos que en las dos ramas hasta el 73% de las pacientes tenían un abordaje mínimamente invasivo, porque el abordaje quedaba a cargo del cirujano. Entonces, lo que se hace es un subanálisis de ese estudio en el 2024 y analizamos todas las pacientes que tuvieron una histerectomía simple, que es la radical tipo A, y vemos la vía de abordaje. Fueron 338 pacientes. 83% fue en la cirugía mínimamente invasiva y un 17% en cirugía abierta. Mediana de seguimiento a 4.5 años y una tasa de recurrencia similar, 4.3 versus 5.3. Cuando analizamos las ramas, obviamente no fue el objetivo de este estudio, entonces tenemos el N desbalanceado en ambas ramas, tenemos que en la cirugía mínimamente invasiva dio más tasa de ganglios positivos, menor enfermedad residual en lo que es la pieza de histerectomía final y un aumento en el porcentaje de adyuvancia posterior, junto con, dentro de las histologías también estaban un poco desbalanceadas, era mayor la tasa de adenocarcinoma. ¿Cuáles fueron las conclusiones de este estudio? Que para las pacientes que cumplieron con los criterios de SHAPE no hubo diferencias en cuanto a resultados clínicos entre la histerectomía simple mínimamente invasiva o la cirugía abierta. Y aunque el estudio no tuvo el poder estadístico para probar, digamos, el abordaje quirúrgico, es necesario un estudio prospectivo diseñado específicamente para evaluar la vía de abordaje en cervix de bajo riesgo. Estos son los estudios ongoing que esperamos obviamente que terminen de esclarecer y afianzar toda la información que ya tuvimos hasta ahora. El último dice que iba a estar publicado en el 2023, todavía no está publicado, y la idea es ver el rol de la cirugía robótica en cuanto a comparación con técnica abierta, toda la utilización de lo que es las maniobras protectivas a la hora de operar una cirugía por mínimamente invasiva y también obviamente comparar los distintos abordajes. ¿Qué dicen las guías internacionales? La NCCN habla de que hay que hacer una histerectomía radical a todas las pacientes sin deseo de fertilidad, 1A2, 1B1, 1B2 y seleccionados casos 1B3 y 2A1. Y que el estándar de la vía de abordaje es por abierta, con una de categoría 1 de evidencia. Y que en determinados casos, que son los estadios iniciales de bajo riesgo de cáncer de cuello, que es lo que ya hablamos, teniendo en cuenta que acá no interpretan, o sea, idealmente no tienen que tener invasión linfovascular, en estos casos se puede hacer una histerectomía simple, una histerectomía tipo A. ¿Sí? Y cuando en un cuadrito por debajo habla que en estos casos de histerectomía simple, las pacientes podrían ser abordadas por vaginal, laparotomía o cirugía mínimamente invasiva, con un grado de evidencia, esto es un dato no menor, que es 2A. Es decir, no hay estudios prospectivos que avalen esto. Y la otra guía internacional, que es la ESGO, publicada en el 2023, habla de que siempre que hay una cirugía radical que compromete, es decir, resección de parametrios, la cirugía tiene que ser por abierta. Y cuando hacemos una técnica mínimamente invasiva en aquellos casos de bajo riesgo, como lo hablamos recién, menor a 2 centímetros, con todas las características que dijimos que acá no se especifica, tiene que ser en centros de alto flujo de volumen, especializados en histerectomía por vía de la laparoscopía radical, y que la paciente debe conocer la evidencia, ¿sí? A favor y en contra de utilizar esta técnica. Entonces, como conclusión, ¿qué es lo que sabemos? Hasta acá y en toda la era post-LAC, del 2018 hasta ahora, que en estos pocos años se descubrió bastante. Que no hay diferencias en complicaciones intra y postoperatorias de técnica mínimamente invasiva versus open. Sí sabemos que hay una menor sobrevida global y sobrevida libre de enfermedad, según el único estudio prospectivo multicéntrico realizado hasta ahora, que se evaluaron a lo largo de estos años maniobras protectivas y tenemos su impacto comprobado que muchas veces simula lo que es una cirugía por abierta, pero todo esto a través de estudios retrospectivos, que se descubrió también un grupo de pacientes con cáncer de bajo riesgo en los cuales pudimos hacer una cirugía en menos, y esa cirugía en menos es
no hacer parametrectomía, es decir, una histerectomía simple, no es de acuerdo al abordaje, pero que en esos estudios prospectivos incluso vimos que la mayoría de los abordajes eran en cirugía mínimamente invasiva y que obviamente faltan estudios prospectivos para avalar la cirugía mínimamente invasiva, pero sabemos que cuando salgan, y si salen, va a ser en esos casos de bajo riesgo, en donde no vamos a utilizar manipulador, en donde vamos a hacer maniobras protectivas vaginales seguramente, y teniendo en cuenta siempre el rol de la conización como reductor de riesgo previo a la cirugía. Muchas gracias. Genial, Sofi, muy buena la clase. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Sofi, yo agrego uno chiquito. ¿Cómo andan? Buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buena actualización. Gracias. Una cosa, nada, cositas mínimas. Hay otro ensayo ongoing, que es chino, de la universidad de Sadang, no me acuerdo cómo es bien el nombre, pero es uno que, o sea, el primer ensayo clínico que aparece después en LAC es el sueco, que creo que era el RAC, ahora no me acuerdo si es ROC o RAC, pero me parece que es el RAC. Después aparece el chino, que es, creo que es el que más pacientes ya ha reclutado, o sea que probablemente el primero que aparezca en la literatura va a ser el chino. Y después viene el ROC, que es el americano de la Universidad de Stanford. Después ahora el LASH lo que tiene es que es una sola rama de tratamiento, es decir, que ese ensayo clínico va a ser un poco más, como más visto como el conservo, o sea, que no comparó, sino que metió pacientes solamente de una sola rama, que no es malo porque es prospectivo y es un ensayo clínico súper cuidadoso, que respeta muchos criterios y todo, pero no va a tener la misma relevancia que tiene un ensayo clínico que compara con un grupo control. Eso por un lado, y por otro lado, Robert, que hace también mucha cirugía abierta y radicales, y la gente un poco más grande, que estuvo también en la evolución de la laparoscópica, yo disiento un poco con el tema de las complicaciones. Para mí la complicación de la cirugía abierta es mayor, más allá de que pongan que las complicaciones son menores. Para mí la cirugía abierta tiene más complicaciones, básicamente, seguramente, será por el tema de una infección de sitio quirúrgico por abrir el abdomen. Pero uno ve que las complicaciones son un poco más elevadas, por lo menos en mi experiencia y en mi casuística. Eso no quita de que no voy a hacer una cirugía por una vía de abordaje que tiene más mortalidad, ¿no? Eso está no hay discusión. Pero para mí eso está un poco sesgado de que la cirugía abierta tiene la misma tasa de complicaciones de la cirugía laparoscópica en manos de una persona experta. El resto queda por verse. Yo creo que el ROC y el RAC y el chino no usan cono previo a la cirugía, sino que utilizan todas maniobras de oclusión vaginal y sin utilización de movilizador, que yo creo que son esas dos variables las más importantes por la cual se elevó la tasa de recurrencia y de mortalidad. Así que yo creo que cuando se terminen esos estudios, esto es mi forma de pensar, va a volver a la cirugía mínimamente invasiva, teniendo en cuenta estas situaciones de protección que no tuvimos en cuenta cuando empezamos a hacer este tipo de cirugía laparoscópica sin acordarnos de los criterios de seguridad oncológicos. Pero no, nada más que eso. Muy buena la clase. Gracias. Sí, con respecto a lo que dijo Diego, yo creo que más o menos pienso lo mismo, que evidentemente la apertura del abdomen le agrega un componente de complicación a cualquier cirugía, aunque tenemos que tener en cuenta que si uno piensa en los años 90 y después cuando se empezó a hacer las cosas en el año 2000, en los años 90 la cirugía abierta se hacía en general, digamos, o se hacía una mediana o se hacía una Cherney, o sea que se cortaban los músculos,
Bueno, eso se dejó de hacer, la cirugía abierta se empezó a hacer por una fanestil común, como si fuese una cesárea, y se empezó a hacer la parametrectomía con esa, digamos, con ese campo. Entonces, eso sumado a que se empezó a hacer la cirugía con otra clasificación y no, digamos, la parametrectomía se empezó a hacer hasta la vena renal y no por debajo, eso disminuyó las complicaciones también, y se empezó a hacer el centinela en vez de la linfadenectomía completa. Entonces yo creo que en general bajaron las complicaciones de la cirugía, porque la cirugía fue, si bien seguía siendo radical, pero era un poco en menos todo también. Así que eso puede justificar un poco que no sea tan fácil encontrar una diferencia. Y por otra parte, las pacientes que tienen cáncer de cuello no son pacientes de cáncer de endometrio, o sea, no son obesas mórbidas o no son pacientes con un sobrepeso importante. Bueno, salvo algunas. De hecho, una obesa mórbida, la verdad, no es una buena candidata para hacerle una cirugía radical de cuello. Pero sí, yo creo que más complicaciones siempre una cirugía abierta, algún grado de complicación tiene. Y otra cosa que le quería decir es que ahora en SACIG, René Pareja cambió la charla y va a dar exactamente la misma charla que dio Sofi recién, la va a dar él en el Congreso. Yo quiero dar una opinión también. Yo creo que acá hay mucho fellow, ¿no? Y hay mucho staff. Todo lo que vino después del LAC son intentos no randomizados e hipotéticos de por qué falló el LAC. Hipotéticos. Punto número 2. No son cirujanos ni nada más. Una vez Gori, cuando entré al fellow, me dijo, solamente el 20% está destinado a la cirugía. Pedro Ramírez, cuando presenta el LAC, lo primero que dice es que nos olvidamos de la biología. Pero eso se lo tendrían que anotar todos, porque lo único que mostró medianamente beneficio es cuando se habla de bajo riesgo. Pero en todo el resto se olvidan de la biología. Yo no cambio la biología ni puedo forzar una técnica, porque eso no va a cambiar la biología. Y si somos ginecólogos oncólogos solamente focalizados en un puntito muy chiquitito, que es la cirugía, nos va a ir como nos va. Justamente, los trabajos laparoscópicos retrospectivos arrancaron después del 2000, justamente cuando el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos saca la alerta de un mejor tratamiento con quimio-radioterapia. Y las conclusiones, dichas por Pedro Ramírez, es que antes del 2000 se operaban tumores más grandes con peor adyuvancia, y después del 2000 se operaban tumores más chicos con mejor adyuvancia. Por lo tanto, no se podían comparar y se comparaban y daban el mismo resultado. Si yo lo pienso biológicamente, voy a entender que operaba tumores biológicamente más agresivos o más grandes, con peor adyuvancia, con tumores biológicamente menos agresivos o más chicos, con mejor adyuvancia, los resultados eran los mismos. Es decir, que había algo raro. Entiendo el intento por hacer, o la obnubilación médica por intentar forzar un método, pero no nos podemos olvidar que la biología es la que comanda cómo le va a ir a esa paciente. Y seleccionar la paciente es la clave. Fíjense que el Shape y el Conserve son los que dicen que prácticamente, si bien no están focalizados a la vía, no hay diferencia, pero recién ahí se empezó a hablar de bajo riesgo o de un concepto biológico, y no de si es el movilizador o si es el parametrio, que no podemos olvidar lo antiguo. Landoni hizo Piver 2 versus Piver 3 en tumores menor a 4 y mayor a 4 y fue exactamente lo mismo. Es decir, aquel que no recuerda su pasado está condenado a repetirlo. Por lo tanto, no desfocalicen lo más importante de la oncología en cualquiera de sus tipos, que es la biología. Nada más eso quería decir. Hola, Fede, ¿puedo opinar? Obvio. Estoy medio cruzado hoy con el auto. No, excelente la presentación, Sofi. La verdad, una puesta al día muy buena. ¿Qué decir con respecto a seguir forzando estudios? No es fácil, después de los resultados del LAC, reclutar pacientes, porque cuando uno lo pone en un estudio tiene que mostrarle los resultados que hay hasta acá. Entonces creo que
forzar las maniobras protectivas y demás, que probablemente muestren alguna mejoría si uno homogeneiza, digamos, las biologías tumorales, es decir, tumores sobre todo de bajo riesgo, va a costar muchísimo juntar evidencia de tipo prospectiva, porque la mayoría, yo fuera paciente y me dicen, che, tenés 7 veces más riesgo de morir de lo demostrado hasta acá en el único estudio prospectivo, probablemente rehúse a entrar en los protocolos. Entonces, es probable que algo de eso haya, pero evidentemente hay que homogeneizar el tipo de riesgo de pacientes que uno incorpora en los estudios. Y por otro lado, no es verdad que la cirugía mínimamente invasiva tenga menores complicaciones que la cirugía laparotómica. Las laparotómicas tienen mayor reacciones adversas sobre la pared, y eso está súper conocido, pero la cirugía mínimamente invasiva en cirugía radical de cuello tiene mucho más complicaciones de la vía urinaria, que suelen ser un dolor de cabeza, sus resoluciones. Entonces no hay que romantizar como que la laparoscópica no tiene. Sí, todas tienen, la vía abierta tiene, pero no es, digamos, una razón de peso para elegir una vía o la otra. Hoy por hoy, la razón de peso es qué riesgo de muerte tengo si yo voy por una vía o la otra, si estoy hablando del mismo tipo de tumor. Creo que hay muchos interrogantes que no están respondidos. No sé si se van a responder. Por ejemplo, en Estados Unidos directamente se da por cerrado el tema y no se hacen más estudios. Pedro Ramírez, en la innumerable cantidad de veces que vino, lo dijo. Y para ellos es casi sacrilégico ponerse a seguir estudiando. De todas maneras, esto creo que tiene un final abierto, como dijeron, como dijo Diego, pero el que quiera hacer algo laparoscópico tiene que saber que está haciendo algo con una evidencia de tipo 2A. Y que lo mejor para protegerse es hacerlo dentro de protocolos de investigación, si es que se animan. Esa es mi mirada. ¿Alguien más tiene algo para decir? Genia, Sofía. Gonza, te corrijo una cosa. En Estados Unidos Sí, se está haciendo, o sea, bajo protocolo, pero se está haciendo. Pero eso es otra cosa, Diego. Ajá. Es bajo protocolo. Eso no es, Sí, no sí, significa que se está haciendo. A lo que voy yo, y obviamente que siempre soy el que va en contra de la corriente, pero no de que me guste, sino que tengo otra forma de pensar, es que para mí la evolución de la cirugía va por una cirugía menos invasiva, por así decirlo. Entonces yo creo que acá, más allá de que esto sea una charla educativa y chicos que recién están arrancando y que no vieron la evolución y todo, y por eso hay que ser muy cuidadoso con lo que uno dice, y eso estoy completamente de acuerdo. Pero cuando uno ve la cirugía torácica, cuando ve la cirugía abdominal, cuando uno ve la cirugía de recto, todas son cirugías que han evolucionado una vía mínimamente invasiva con el robot o con la laparoscópica, lo que fuere. Entonces yo creo que acá es cierto esto de que es peligroso y que tiene más mortalidad y todo, pero me parece que un poco lo que decía Fede, nos olvidamos de los criterios de cuidados oncológicos. O sea, nos mandamos a hacer una técnica mínimamente invasiva sin tener en cuenta un montón de cosas. Entonces, surgieron todo este tema, esta cantidad de problemas y de mala tasa de respuesta y aumento de tasa de recaída. Por eso yo creo que lo que digo que va en contra de lo que vos decís, Fede, está bueno que sigan haciendo ensayos clínicos. Todo lo contrario, porque si no te quedás con la duda de, bueno, a ver qué fue por esto, fue por lo otro, es importante saber por qué fue para seguir aprendiendo sobre el tema. Entonces yo creo que si uno no quiere participar, está perfecto, y si uno piensa que es una locura, está perfecto. Ustedes piensen que no todos los grupos hicieron histerectomía radical y laparoscopia, y está perfecto. O sea, cada uno hace la vía que quiere, pero a mí me parece que la evolución va para ese lado. Yo creo que cuando termine estos ensayos clínicos van a dar bien,
Después verá cada uno si quiere hacer vía mínimamente invasivo o no, pero creo que van a dar bien porque se van a tener en cuenta esos criterios oncológicos. Insisto, Digo, yo no después estoy en veremos contra de los, si a lo de los mejor dentro ensayos de clínicos, 3 años más no vamos a hacer más cirugía en cáncer de cuello. Si le vamos a dar Pembro a todas las pacientes o va a venir una pastilla y se le va a ir, vamos a tener el 90% de la población vacunada y no vamos a tener más cáncer de cuello. No lo sabemos cómo va a evolucionar. Pero a mí me parece que la evolución natural de la cirugía es una vía mínimamente invasiva y me parece que está bueno que haya 3 ensayos clínicos comparativos que se están haciendo y en 3 años lo van a terminar y van a mostrar los datos. Después hay que creerle, no hay que creerle, y cada grupo, insisto, volverá a hacer lo que quiere dependiendo de los resultados. Diego, yo no estoy en contra de los trabajos, no dije eso, ¿eh? Pero vos decís que en Estados Unidos se está haciendo bajo un protocolo. Eso no significa que se está haciendo, eso significa que se está haciendo un trabajo. La evolución para mí de la cirugía va a ser que no va a haber cirugía, no que va a ser mínimamente. Yo no me importa la vía de abordaje, lo que me importa es el resultado oncológico. Yo cuando se me sienta una paciente enfrente del consultorio, no pienso en la vía, pienso en que viva. Y obviamente si manejo la vía laparoscópica y hay evidencia de que la paciente vive más, se le ofrece la laparoscópica. Yo no fuerzo el método laparoscópico. Si yo voy a hacer una cirugía de 8 horas y biológicamente es lo mismo que hacerla abierta, aquel que cuestiona o dice, no, che, interroguémonos la vía mínimamente invasiva, se tiene que dedicar a otra cosa. Porque lo que importa es la biología y lo que vive la paciente. Y sí me importa el futuro, que no creo que salga por la cirugía. El futuro médico, y te lo demostró la mama, no es la cirugía. Eso está más que claro, que es la biología y el tratamiento ayudante. Y vas a terminar, Diego, sí, tomando una biopsia por vía vaginal. Y nada más. No hay duda, no hay duda. Pero, o sea, te digo porque yo me acuerdo, hace 11 años yo estuve allá en el Anderson y estuve bastante tiempo con Pedro, y yo le decía, che, mira, Pedro, fíjate que vos los intervalos que estás haciendo en un cierto grupo de pacientes, la estás partiendo del pubis al esternón y no tienen nada de enfermedad. O sea, estás tocando el intestino, da vuelta, pim, pam, pum, le sacás el epiplón, el útero y los ovarios. ¿No te parece que sería una idea hacerlo por el intervalo laparoscópico? Me dice, no, eso es una locura. Y si uno ve los números hoy en día en Estados Unidos, todos los intervalos se hacen por vía laparoscópica, inclusive un ensayo clínico intervalo laparoscópico versus abierto. O sea, ese es mi cuestionamiento. No pongo en duda la biología y que no va a haber más cirugía, pero ese cuestionamiento sano de estudiar me parece que es lo que tenemos que también dejar sobre la mesa y decir, bueno, mirá, todo esto se supo por ensayos clínicos y por estudiar. Me parece que está bueno seguir estudiando para encontrarle la lógica a las cosas. Sin lugar a dudas, Diego, que hay que seguir estudiando, pero con responsabilidad, ¿no? Sí, es Sí. seguir estudiando a qué costo. El tema es medir los costos. ¿Cuántas vidas me lleva por ahí seguir estudiando? De todas maneras, se va a seguir estudiando, teniendo en cuenta criterios de inclusiones mucho más estrictos. Está bien lo de la oclusión y demás. Esperemos que haya venido por ahí, porque no es más que una hipótesis, pero bueno, hay que tener en cuenta que hay que hacerlo dentro de protocolos de estudios. Y bueno, si esto se demuestra con el tiempo y alguien tiene ganas de seguir insistiendo en la técnica y perdiendo todo el tiempo que significa la oclusión y demás, y lo ve como una gran ventaja, lo va a tener disponible. En el mientras tanto, hay que seguir esperando los estudios. Nadie va a parar los estudios. Pero digo, los resultados hacen que genera alguna duda yo no estoy tan seguro. Genera una duda de qué va a pasar a futuro. El presente son las evidencias. Y bueno, habrá que esperar un poco más. Buenísimo. ¿Alguien quiere decir algo más? Sí, lo que quería decir es que en ese sentido estoy de acuerdo con Gonzalo de que hay que tener en cuenta que todo el esfuerzo que se hace no es para como vos decís, no curas más pacientes. O sea, si lo operás por una técnica o por otra, no curas más pacientes. Distinto cuando Darshan hizo la traquelectomía, en la cual, bueno, la ventaja era, a Darshan le decían que estaba loco, pero bueno, Darshan lo que quería era que una persona que no podía tener hijos pudiese tener hijos. La ventaja era que esa mujer podía ser madre. Ahí había una ventaja
en lo que estaba haciendo él, y él tomó ese riesgo, bueno, y el trabajo le salió bien. Pero acá no hay que olvidarse, como yo le dije a Diego un par de veces, no hay que olvidarse de todas las mujeres que se murieron por hacer la otra técnica, ¿no es cierto? No es un tema menor. Acá se murió gente por hacer una técnica que fue inferior. Bueno, y si esa persona que se murió hubiese sido un pariente nuestro, lo entenderíamos bastante de cerca. Entonces, bueno, eso también hace un poco de ruido, ¿no? Que es mucho, mucho entusiasmo y mucho seguir y seguir y seguir para tener el mismo resultado. O sea, no se tiene un mejor resultado oncológico para hacer la cirugía mínimamente invasiva. Buenísimo. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, Bien. gracias. Gracias a todos.